Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, alabado, glorificado sea siempre, Señor. Gracias porque en nuestra vida te manifiestas diariamente, brindándonos tu protección, tu bendición, tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, atento a todo lo que hacemos, bueno y malo, tú estás con nosotros. Te agradecemos porque por medio de la lectura de tu palabra nos vas revelando poco a poco lo que quieres de nosotros, quién eres tú, Señor, pero sobre todo para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, señores. Pues ya estamos aquí en esta tarde lluviosa porque en la noche tenemos muchas cosas que hacer y así que mejor vamos a ponernos a leer la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo número 9 del libro de Isaías, del profeta Isaías, y escrito está: Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresión, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La ira del Señor contra Israel. El Señor envió a palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero el Señor levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10 del libro de Isaías, escrito está: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué harán en el día del castigo? ¿A quién se acogerán para que los ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejarán su gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré,
para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriera boca y graznara. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantara al que lo levanta, como si levantara la vara al que no es leño. Por esto el Señor, el Dios de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño no los puede contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Dios de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara le herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo, se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama también tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmenas se alborotó, los moradores de Jebim huyen, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos de Isaías. Primero que nada, algo que sin lugar a dudas habla de Jesucristo, ¿no? El versículo 6 del capítulo 1, desde el versículo 5, dice, sí, desde el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Bueno, no hay ninguna duda. Por eso al pueblo judío no le gusta tanto el libro de Isaías, ¿no? Aunque sí lo leen y se alegran de él, no pueden hacer nada en todas las todas las profecías que hace Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Mesías. De hecho, como les decía, el libro de Isaías es conocido como el quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento. Pero lo importante es que aquí vemos que Isaías,
como les vuelvo a repetir, 700 años del nacimiento de Jesucristo, aproximadamente 700 años más o menos, está profetizando acerca de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Lo sorprendente que tenemos que ver aquí es que ya desde aquí Isaías lo llama Dios eterno, Padre eterno. Dice, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Que a veces a las personas estas que dicen que Jesucristo no es Dios, creo que no han comprendido, han tergiversado los versículos, el Romanos 9:5, Tito 2:13, segunda de Pedro 1:1, han tergiversado tantos versículos, las acciones que se muestran en los evangelios, de que Jesucristo no es Dios. Desgraciadamente se les olvida a ellos quitar esos versículos de sus Biblias y nos muestra claramente que Jesucristo es Dios. Y aún cuando eso piensan ellos que solamente está en el Nuevo Testamento, acabamos de leer en el Antiguo Testamento que a ese niño que nacerá se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué duda habría en que Jesucristo es Dios, no? Digo, los sectarios, quién sabe cómo le hacen para tergiversar tantos versículos, que Dios los perdone a sus líderes por haber engañado a tanta gente, pero la gente tiene la culpa. Cuando vienen los testigos de Jehová a quererme engañar con sus falsas doctrinas, pues les mostramos estos versículos y se los mostramos con su propia Biblia adulterada, la Biblia Watchtower. No tienen defensa o empiezan a sacar cosas que no son. Y cuando les preguntamos que si han leído la palabra de Dios, dicen que sí, pero solamente han cachitos y de su Biblia. Y para que se quiten de su venda de los ojos, hasta les regalamos Biblia Reina Valera 1960 y los exhortamos a que lean varias versiones para que se den cuenta cómo es la Biblia que ellos traen, la que está adulterada. Bueno, vamos a comenzar con la carta a los Efesios. Ayer, como nos aventamos 2 capítulos, no pudimos dar una introducción. La carta de los Efesios fue escrita por Pablo desde su prisión en Roma, por ahí del 60-62 después de Cristo. Es una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, aunque muchos autores dicen que es una carta dirigida a todas las iglesias de Asia, a la Odisea. Independientemente de a quién se haya sido escrita, Pablo da muchas muestras acerca de que sí fue escrita a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal de la carta? Pablo les dice que esa iglesia es increíblemente rica, muy, muy rica, pero rica en Jesucristo, no en bienes materiales. Ellos son increíblemente ricos en cuanto a Jesucristo, pero no lo saben. Y viven como mendigos, como mendigos de Cristo, como mendigos sin saber que poseen una heredad increíble, que poseen los dones que les ha dado Dios, que poseen todos los atributos que el Señor les ha mandado para que estén contentos y celebren el Evangelio, pero no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque aparte de que se habían infiltrado falsos maestros en su iglesia, ellos no habían procedido a arrepentimiento. Y sobre todo, no habían creído con la suficiente fe de que Jesucristo era el Señor y Salvador. Aun y cuando lo habían profesado de labios, ellos en su corazón, por la culpa de los falsos maestros, por la culpa de los judaizantes, tenían dudas y sus reservas acerca de que Jesucristo fuera en verdad, que con su sacrificio nos hubiera limpiado de todo pecado. Entonces Pablo por eso les escribe y les describe un montón de bendiciones y riquezas y herencia espiritual que Dios les ha dado para que vivan y comprueben como verdaderos hijos de un rey, como verdaderos dignos de toda la herencia que nos ha dejado nuestro Señor Dios y que la compartimos con Jesucristo. Eso es el punto principal de esta carta. Mientras que en Gálatas, la que acabamos de leer, el punto principal era una comparación entre la ley y la gracia, aquí Pablo se dedica a exhortarlos a que lean la palabra de Dios, a que lean las cartas que se les han escrito, a que escuchen el evangelio que predican los apóstoles para que se den cuenta que ellos son ricos, tremendamente ricos espiritualmente, pero no lo creen por la falta de fe. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo 3 de la carta a los Efesios, y escrito está: Ministerio de Pablo a los gentiles.
Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación en su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. El amor que excede todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí Pablo está otra vez diciendo que él fue llamado para llevarle el evangelio a los gentiles. Aquí hay una cosa que tenemos que ver que nos... Miren, dice el versículo 4, desde el 4, dice, leyendo lo cual pueden entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores vienen a engañarlos con que solamente a ellos se les da revelación. Es una total mentira. La revelación se nos da por medio de la lectura de la palabra de Dios. De hecho, los eruditos, los estudiosos bíblicos hablan de dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación común y la revelación específica. La revelación común es toda la que se le da a toda la creación, y la revelación específica se les da solamente a los hijos de Dios, aquellos que se dedican a leer la palabra de Dios con ganas, con ánimo de aprender quién es nuestro Señor y Salvador. Cuando Pablo habla de misterios, no es que Pablo esté hablando de cosas ocultas, esotéricas, todas esas cosas que luego les platican de que no, que el gran misterio escondido en la Biblia. No, los misterios, no, esa es una verdadera aberración a la palabra de Dios. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento, los apóstoles o los evangelistas hablan de misterio, se está refiriendo cosas que fueron escondidas en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento son reveladas. No tienen nada que ver con esoterismo, con cuestiones mágicas, con cuestiones sobre, ¿cómo se podría decir?, con cuestiones metafísicas. No, los misterios de los que habla Pablo y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no es eso. Los misterios son cosas que le fueron escondidas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero que ahora con la presencia de Cristo fueron reveladas. Un ejemplo bien claro, lo que acabamos de leer en el capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías. Cuando el libro de Isaías fue escrito por el profeta Isaías, y que menciona que un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el pueblo judío, el pueblo hebreo, no sabía a quién se estaba refiriendo. Era un misterio que les había sido negado a ellos. Sin embargo, por medio de las epístolas de los apóstoles y por medio de los evangelios,
sabemos que ese niño es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún misterio ya ahí escondido en esa profecía, porque ya fue revelado por medio de la palabra de Dios, por medio de las cartas, de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, cuando Dios maldice a Adán y a Eva, que le dice a Eva, con preñeces serán tus dolores y tu deseo será para tu marido, y la serpiente, tú aplastarás su cabeza y ella te herirá en el calcañar. Obviamente Moisés y quien escribió el Pentateuco no sabía a qué se refería eso, simple y sencillamente le fue inspirado por el Espíritu Santo para que lo escribiera. Si nos remontamos a los evangelios, vamos a ver que esa maldición, esa profecía que estaba profiriendo nuestro Dios Padre Todopoderoso se cumplió con el sacrificio de Cristo, cuando Satanás pensó que había acabado con él, y sin embargo fue nuestro Señor Jesús quien pisoteó su cabeza y puso todo triunfo sobre él, sobre el pecado, la enfermedad, sobre todo triunfó Jesucristo. A eso se refiere esa profecía. Y así muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y que muchas veces por la falta de lectura no se nos son aclaradas esos misterios. Si nos vamos a la lectura del Nuevo Testamento, vamos a ver que todos esos misterios ya fueron revelados. Ojo, y le fueron revelados a los apóstoles y profetas de ese tiempo. No hay ahora revelación nueva, no hay ahora revelación que les es dada de Dios, de que Dios me reveló que te va a dar una casa nueva y que me des 1,000 pesos, que me des 10,000 pesos. Eso es una verdadera cochinada. No hay revelación nueva, porque toda la palabra que necesitamos, toda la revelación que necesitamos, ya está inserta en la palabra de Dios. Ya no necesitamos más revelación. ¿De qué cochinos me sirve tener una revelación de que venga un mentiroso y me diga, no, te va a tocar una casa nueva, un mejor empleo, una esposa linda, ven y pacta por tu milagro? Eso es lo que quieren, dinero. ¿Quieres obtener revelación que te beneficie? Está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios te va a decir por qué te sucede lo que te sucede, qué es lo que te espera, qué es lo que has pasado, qué es lo que va a hacer Jesucristo, qué es lo que ya hizo Dios. Esa es la revelación específica que nos da conforme a la lectura de la palabra del Señor. Obviamente, muchas veces el Espíritu Santo nos da revelación que a veces también no comprendemos y tenemos que volver a leer y releer la palabra de Dios para saber qué es lo que nos está hablando en ese momento. La revelación específica se refiere a aquellos que se nos da a cada uno de nosotros para que hagamos la voluntad de Dios y cumplamos su propósito. Esos son los misterios a los que se refiere la palabra de Dios. No son misterios esotéricos, no son misterios metafísicos, no son misterios de brujería. Que no los engañen, lean la palabra de Dios, no se dejen engañar por todo este tipo de fauna hambrienta de su dinero, que solamente quieren regocijarse y que les paguen para que según les dé una revelación nueva, cuando de verdad toda la revelación que necesitamos ya está escrita en la palabra de Dios. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta. Bendito Padre, gracias porque nos vas revelando los misterios que hemos tenido acerca de la lectura de tu palabra en el Antiguo Testamento y que nos lo revelas por la medio de la lectura de tu santa palabra. Gracias, Señor, por todos esos hombres que escogiste para poder compilar tu palabra, para poder escoger las cartas que nos trajeran bendición y discernimiento a cada uno de nosotros. Señor, sabemos que solamente por la lectura de tu palabra podemos comprender todo lo que tú has decidido revelarnos. Te pedimos, Señor, que cada día que la leamos nos hagas comprender los misterios a los cuales fuimos llamados, que nos hagas hacer las obras que tú ya preparaste para que anduviéramos en ella, pero sobre todo que cumplamos con tu voluntad, Señor, y hagamos tu propósito. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso y bendito nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.